Hola, ¿qué tal? Estamos empezando una nueva edición de En Contacto, Arte y Cultura, este espacio que hacemos en la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Biobío. Estamos también desde los estudios de Radio UBB, transmitiendo, haciendo este programa de conversación acerca de arte y las distintas disciplinas que están alrededor de nuestra comunidad Farcodi. El día de hoy el entrevistado es un profesor también de nuestra facultad. Hemos estado también anteriormente con exalumnos, profesores, alumnos también. Y el día de hoy es de la Escuela de Ingeniería en Construcción. No habíamos tenido la oportunidad de estar con alguien ligado a la escuela, así que también va a ser una jornada bien interesante poder conversar y cómo se mezcla también estas disciplinas artísticas con la construcción. Estoy con Nicolás Salazar Proboste, es constructor civil, de la Universidad de Concepción e ingeniero constructor de la UTEM. Se ha dedicado fundamentalmente a trabajos en terreno en áreas de edificación y obras de ingeniería. Es actor aficionado dentro del grupo de teatro del Colegio Médico de Concepción desde el 2007 a la fecha. También es aficionado a leer historia y mitología, fundamentalmente griega. Junto a la Escuela de Ingeniería en Construcción, ha organizado charlas sobre historia del arte y cómo el arte ha retratado la historia de la humanidad. Ahí hablan sobre la importancia de la Iglesia Católica, los artistas disidentes y la mitología, entre otras cosas. Profesor Nicolás Salazar, un gusto que esté conmigo hoy día conversando. No, gracias a ustedes. Bueno, todo este tipo de cosas son bastante importantes para mí y para todo el mundo. Conocer un poquito más, digamos, lo que nos rodea y lo que está escrito a través del tiempo. Creo que nos abre una perspectiva sumamente interesante y atractiva entre todos nosotros, entre toda la gente. Mejores temas de conversación, un sinnúmero de cosas positivas que se logra con este tipo de inquietudes. Me parece súper relevante este espacio, ya que, entre otras cosas, el profesor Nicolás es un destacado ingeniero, evidentemente, participando en las construcciones de puentes, reconstrucción post-terremoto en Talcahuano, San Vicente, entre otras cosas. Su currículum, evidentemente, dentro del área de ingeniería es bastante amplio, pero el día de hoy queremos hablar de la otra faceta también que tiene el profesor Nicolás, que en realidad nos interesa bastante en este espacio. Nos interesa también que las personas, estudiantes también que están en nuestra facultad puedan conocer estas otras facetas de la comunidad de Farcodi, que no solamente se dedica 100% a su disciplina, sino que también tienen otras inquietudes. Y en ese sentido, como yo adelantaba anteriormente en esta pequeña reseña de Nicolás, hablábamos acerca de esta afición, inquietud e interés por el arte y la cultura. Y lo primero que me gustaría preguntarle, profesor Nicolás, es de dónde viene esa inquietud, ese interés por las artes. La verdad es que el interés por las artes quizás no lleva mucho tiempo, desde algunos años solamente a la fecha. Me llamó mucho más la atención en el arte y la pintura, pero sí el deseo de tratar de aprender un poco más, de conocer o encontrarle una explicación a las cosas. Eso sí, desde muy niño, o sea, yo creo que antes de cumplir los 20 años, ya me nació la inquietud de tratar, o sea, de buscarle o leer la explicación de algunas cosas que cuando niño tenían solamente explicación divina, pero después con el tiempo uno se va dando cuenta que las cosas tienen una explicación un poco más racional, y creo que ahí en ese minuto me nació la inquietud de tratar de leer un poco eh, y a tratar de aprender, de buscar alguna respuesta, digamos, en lo que está escrito, de que otras personas, digamos, investigaron y escribieron. Hay una clara faceta humanista, entonces, desde quizás cuando era estudiante. Sí, la verdad que sí. Bueno, lo que pasa es que, a ver, es un tema que uno trata de eh, ir un poco más allá de de la estructura que a nosotros siempre nos han dicho que tenemos que mantener, ¿ya? Y el resto está ahí. O sea, hay algunas personas que se dedican a estudiarla, a conocerla, a investigarla. Y como yo siempre he dicho, nosotros los que no tenemos ese talento para investigar,
sí afortunadamente tenemos la posibilidad de leer lo que ellos hacen. Es un poco egoísta decirlo de esa manera, pero de repente hay arqueólogos, antropólogos, qué sé yo, que se dedican toda una vida a investigar un cierto tema y uno lo lee en media hora, una hora, Claro. un poco más. Y creo que ahí de alguna manera egoístamente estamos en ventaja. Y eso para mí es sumamente interesante. Justamente con respecto a lo que tú dijiste, una cosa es la parte laboral que es sumamente importante y para todo el mundo es sumamente importante porque es lo que nos permite sobrevivir de alguna manera. Pero lo otro también es tan importante y en lo personal pienso que cuando tú te juntas en un grupo de amigos, un tipo de reunión social o lo que sea, encontrar temas de conversación que están en todas partes y todo lo que yo siempre le digo a mis alumnos, todo lo que yo le comento en clase, ya sea técnico, ya lo que tenga que ver con ingeniería o con un poco de cultura o historia, está todo en el teléfono. Lo tenemos, el acceso está. Claro. Eh, y creo que eso es lo mejor que tenemos ahora. Ahora, lo importante es motivar a la gente justamente para que se interese justamente en conocer este tipo de cosas que en definitiva creo que a todos de una u otra manera nos gusta. ¿Cuáles eran o son sus lecturas favoritas por las que le interesó también todo este mundo, quizás más humanista, más artístico? ¿Qué leía en concreto? La verdad, desde un principio, cuando era bien joven, motivo por el cual algunas personas me hacían broma, me gustaban las revistas que existían en esa época, era muy interesante, que son la National Geographic. Me gustaba leer ese tipo de revistas. La Conozca Más también de su momento, que después ya quedaron todas digital. Pero en el fondo era un tema más como de cultura general. Por ejemplo, a ver, una de las cosas que más me ha interesado siempre es nuestro desarrollo evolutivo, cómo nosotros nos hemos venido desarrollando a través del tiempo. Estamos hablando desde antes del Australopithecus, estamos hablando de 3, 4 millones de años atrás hasta ahora, ¿ya? Y cómo se han ido perdiendo las distintas ramas en la evolución. Historia, antropología, todo Sí, esa, sí, esa entonces, rama. y tratar lo que pasa es que cuando uno ve ese tipo de cosas, a mí en lo personal me gusta mucho y si lo encuentro eso, por ejemplo, en un programa, un documental, eh, lo veo y después lo repito y hay algunas cosas que me interesan mucho más, las vuelvo a repetir, porque creo que es interesante entender nuestro desarrollo, digamos, como persona y después como sociedad. ¿Te fijas? Esas cosas son las que a mí me interesan mucho. Por ejemplo, no quiero extenderme, pero por ejemplo, yo no soy cristiano, yo soy ateo, pero creo que las religiones han sido sumamente importantes en el desarrollo de la sociedad Claro, porque, totalmente. porque Han lo que, influido mucho. es que las religiones han entregado respuesta. La respuesta ahora nosotros la sacamos de la ciencia, la sacamos de la tecnología, pero originalmente eso no existía. El hombre siempre se hizo preguntas. Y quien le daba la respuesta era la religión, entonces, las distintas religiones. Entonces creo que merecen un respeto tremendamente grande, importantísimo, a nuestra inquietud. Claro. Profesor, y cuando antes, al momento de salir de la secundaria, ¿no pensó en seguir una carrera humanista con estos intereses que tenía acerca de la lectura, de la antropología, quizá de la historia? La verdad que no, fíjate, mira, es una buena pregunta la que tú me haces porque yo estudié en un momento súper complicado de aquí de Chile, en el régimen militar, y las posibilidades de trabajo eran bastante pocas en esa época, la verdad era eso. Yo vivía en Hualpencillo, bueno, todavía sigo viviendo ahí, afortunadamente volví hace como 12, 13 años a vivir a Hualpencillo, un barrio que me gusta mucho, y, y la verdad es que en ese minuto contacto no había ninguno. ¿Te fijas? Las personas indudablemente que tenían contacto, tenían una red de contacto, tenían más acceso al trabajo. En cambio había otro segmento nosotros que no teníamos esos privilegios y teníamos que buscar la forma. Entonces no había, cuando yo empecé, opté por estudiar, yo estudié en el Liceo Fiscal en Talcahuano, me gustaba la matemática, o sea, no sé si me gustaban, para mí era fácil, digamos. Era bueno, ya. Claro, era bueno en Se le hacía matemática, en la fácil. física, se me hacía fácil. La verdad es que no sé si me gustaba, pero entonces pensé que era por ahí, pero no tenía una orientación al respecto, ¿te fijas? Ahora con el tiempo he pensado que quizás, claro, me habría gustado haber estudiado otra carrera más humanista, pero también hay que reconocer de
que materialmente lo que me permitió lo que estudié, de otra forma no lo habría logrado. Claro. No son grandes cosas, te fijas, pero una comunidad bastante aceptable. Claro. Y claro, con una carrera humanista lo más probable es que eso Es un poquito más difícil. claro. Ahora, por ejemplo, esto mismo me permitió ahora tener una actividad laboral mucho menor, ¿ya? Para dedicarme más a lo que me gusta, a leer, a buscar. Me lo paso sentado en el escritorio, Claro. parte importante del día. Claro. Entonces, no me arrepiento para nada de lo que estudié. Me gustó a través del tiempo, me estresé bastante, mucho, porque hay que reconocer que esta actividad es muy estresante, Claro. pero está lo otro, y lo otro para mí ha sido espectacular. Claro, usted ha seguido finalmente durante toda su vida la carrera de la ingeniería en construcción, como decíamos anteriormente, destacándose en proyectos importantes acá en la zona, profesor también obviamente de la escuela, y algo que quizás hablábamos delante fuera de micrófono, es que si la carrera, la ingeniería en construcción tiene alguna faceta, alguna arista, eh, más artística o creativa. ¿Usted considera esto, ya dedicándose con una vasta ya trayectoria, tiene algo de eso, tiene algo más creativo, no tan técnico, cerrado? Mira, bueno, primero me gusta decir constructor civil. Perdón. No te preocupes, es que encuentro que es como más romántico. Y lo otro que yo siempre digo a los alumnos es que nosotros construimos. Nosotros no diseñamos, nosotros no calculamos estructura. Lo que yo le digo a los alumnos es que nosotros tenemos que saber conversar con todos los tipos de ingenieros que existen, con los arquitectos, ¿ya? Pero nosotros no vamos a diseñar ni vamos a calcular, nosotros construimos. Es más, nosotros contratamos ingeniería o contratamos arquitectura. No significa que haya una carrera que sea más importante que la otra, todas son importantes, ¿ya? Pero cada uno tiene su área. Ahora, a la respuesta que tú me dices, en la construcción, sí, aquí particularmente en Chile, muy poco, ¿ya? Pero el diseño, digamos, en el arte existe, o sea, sin ir más lejos, por ejemplo, un arquitecto muy que está vivo en este minuto, Santiago Calatrava, es un arquitecto muy famoso a nivel mundial, y igual que Gaudí en España, eran verdaderos artistas. O sea, tener una construcción de ellos, en realidad tú no tienes un edificio, tú tienes un Gaudí, que curiosamente murió de una manera súper extraña. Perdón. Pero igual Santiago Calatrava también, y Santiago Calatrava tiene mucho diseño de puente, pero son espectaculares. O sea, un diseño, si tú me preguntas si hay arte, sí hay arte. Aquí en Chile, no, lamentablemente aquí en Chile diría que desde mi perspectiva hay bastante poco. Aquí en Chile somos más prácticos. Usamos, por ejemplo, lo que yo le digo a los alumnos, si nosotros venimos llegando o saliendo en avión desde Concepción, lo que vemos en el río son puros tablones, en realidad. Son edificios, pero son puros tablones. Yo trabajaba ahí y claro, la ingeniería es muy buena, eso yo le digo a mis alumnos, la ingeniería es buenísima, la que tiene Chile por el tema sísmico, ¿verdad? Claro. Pero artísticamente muy poco. Que si existe en la construcción o en el diseño, el arte, sí, existe. Aquí en Chile lo tenemos muy poco. Por ejemplo, lo que yo le comento a mis alumnos, en Chile teníamos un puente, el puente Calicanto, que era precioso, era una obra de arte. Incluso reconocía una estampilla en España en los años 60. Y nosotros nunca le dimos importancia a eso. Entonces, será nuestra idiosincrasia, no sé, pero... Delante hablábamos un poquito que usted me contaba que le mostraba ciertos murales a sus estudiantes. No son murales, son lo que pasa es son, por ejemplo, aprovecho, digamos, de mostrar un poco de pintura. Yo todas las clases las hago, digamos, con PowerPoint, con PPT. Entonces voy poniendo imágenes de estructura y de repente pongo imágenes, por ejemplo, para mostrar cómo eran los puentes, en el ramo de puente siglos pasados, pongo pinturas de Van Gogh. Me imagino que evidentemente es importante conocer un poco la historia de un territorio, de una ciudad. Claro, por ejemplo, mira, si no sé, pero por ejemplo le hablo de puente en Florencia, por ejemplo, y pongo una pintura, se me olvidó el nombre en este minuto del pintor en inglés, pero que muestra, por ejemplo, en realidad la pintura era de, ¿cómo es que se llama el poeta florentino?
Dante Alighieri, el famoso Dante Alighieri con la Divina Comedia, que en realidad no era Divina Comedia, era comedia solamente. Otros críticos después más adelante le pusieron, dijeron que era tan espectacular una, una novela que se escribió en poema, que se escribió el año entre 1303, si no me equivoco, y 1321, 22. Que es una historia de amor espectacular, ¿te fijas? Pero un pintor que lamentablemente no recuerdo el nombre en este minuto, hizo una pintura de Dante Alighieri con Beatriz, su enamorada platónica porque nunca estuvieron juntos, y atrás está el Puente Viejo de Florencia, que es un puente muy famoso actualmente, que es uno de los pocos puentes que existen con construcciones, como se hacían en la Edad Media. En la Edad Media los puentes, o sea, el terreno para construir era tan escaso, lo que le explico a los alumnos, que los puentes también se construían. Y estaba normalizada la construcción de viviendas sobre los puentes. Y ese puente tenía vivienda y ahí sale, en esa pintura sale cómo se está reconstruyendo el puente. Entonces aprovecho, digamos, de colocar también un poco de pintura. Buenísimo. Qué interesante. Bueno, a propósito también de estas diversas disciplinas artísticas, inquietudes culturales, profesor Nicolás también, como decíamos, es un aficionado dentro del grupo de teatro del Colegio Médico, algo que personalmente me sorprendió desde el año 2007 hasta la actualidad. ¿Cómo partió eso, profesor? ¿Cómo partió ese interés por querer participar de esto? Mira, fue casualidad. Un primo muy querido, prácticamente mi hermano, David, del Colegio Médico, por ahí ese año me llama, el Colegio Médico tiene un grupo de teatro que se llama Grupo Orate, ya, aparentemente porque la mayoría son psiquiatras. Y en ese minuto tenían una obra de teatro donde había muchos actores, se necesitaban muchos actores y faltaban actores. Entonces me llama y me dice, Nicolás, ¿no te gustaría? Y yo lo quedé pensando, bueno, ¿por qué no probemos? Claro. Sí. Pero no era que yo lo andaba buscando, ¿te fijas? Y me presenté, me gustó, en ese minuto me gustó, y la verdad es que de ahí no he parado. Pero no soy un actor, digamos, soy actor aficionado, ¿te fijas? Claro. Sí. Y la verdad es que para mí siempre fueron mucho más fáciles los números que la memoria. Claro. Me gusta leer, pero la memoria es un poco complejo. Y todos mis compañeros de teatro son todos médicos, todos doctores, hay psiquiatras, ginecólogos. Claro. Y claro, ellos tienen una facilidad de memoria mucho mejor que la... Okay. Entonces, afortunadamente, a mí siempre me toca no el papel principal, o sea, no estar claro, toda la obra en el escenario. Claro. Una sola obra que escribí yo, me habían dado el papel principal y menos mal que al final no la hicimos, porque también se necesitaban muchos actores. ¿Cómo son las jornadas? ¿Hacen representaciones de obras ya realizadas? ¿Se enseñan tips de cosas? ¿Cómo es el taller? Mira, en este minuto tenemos un director que es bastante bueno, que es un actor, él es el único actor, digamos, Julio Muñoz, un muy buen director que ha dirigido varios grupos y nos lleva dirigiendo a nosotros en este minuto hace varios años. Y ensayamos todo, por ejemplo, los días martes, como todos trabajan, todos trabajamos, digamos, entonces se fija un día y el día martes en la noche, a partir de las 9 y media de la noche, hasta cerca de las 12. ¿Y en el Colegio Médico, en la diagonal? Claro, lo que pasa es que el Colegio Médico tiene un teatro, digamos, un mini teatro, que no es tan chico tampoco, son como 200 y tantas personas la capacidad. Y es bien bueno, con sus camarinas, o sea, para nosotros es muy bueno. Claro. Ahí ensayamos. Esa construcción, perdón, también es de los 60, 70, más o menos. Sí, más o menos, sí. Es bien bonito. Y ahí tenemos nuestro lugar de encuentro y presentamos una obra al año que se hace para la Semana del Médico, que es la primera semana de diciembre. Okay. Entonces ahora estamos preparando una obra muy entretenida que se llama Opción Múltiple y que curiosamente, yo lo he dicho, todos mis compañeros son médicos, yo no tengo nada que ver con medicina y me colocaron a mí como médico. O sea, la obra de teatro tiene un solo médico, se supone que es un psiquiatra, y me designaron a mí. Afortunadamente no aparezco muchas veces. Lo que pasa es que tengo una compañera que supone que es mi paciente y nos dejó la vara, pero increíble. Llevábamos pocas semanas y ya se sabía todo el Parlamento y ella sí está todo el rato en arriba del escenario. Entonces yo me complicaba mucho, tengo que aprenderme esto, Así que ando con mis horas de teatro ahí.
Pero todos los donde días. sí ha aparecido y me han soplado por ahí es que ha participado en ciertos cortos y Sí, largos. Cuénteme eso, ¿en cuáles son? ¿Dónde podemos verlos? eso se produjo también por casualidad. Hay uno muy bueno que A raíz de te lo esto, a recomiendo. raíz del grupo de Claro, teatro. me llamó un sobrino Ya. que él le gusta el cine, es periodista de la Católica, pero le gusta el cine. De hecho, él en este minuto está haciendo su doctorado en cine en Inglaterra. Ya se va a quedar allá, lamentablemente, porque le gustó mucho el lugar. Y él tenía un grupo de amigos que se dedicaban al cine independiente, ¿te fijas? Y bueno, yo siempre he dicho, a mí me llaman no porque sea buen actor, porque voy gratis. Sí, entonces, me llaman y dicen, Necesitan. claro, otra amiga que conocí también me dio el contacto para los niños que estudian audiovisual en la Universidad Católica, entonces Ah, ok. muchas veces me han llamado Tener y yo voy, ayuda. pero uno va gratis, Claro, claro. porque, Algunos trabajos, proyectos finales, claro, imagino. y hay algunos, bueno, también una película que se hizo hace tiempo atrás, que me pasó una anécdota, pero y esa película fue una producción entre un grupo de Buenos Aires y de aquí de Concepción. Y ahí estuve trabajando con, ¿cómo se llama este? Barriga, de Sexual Democracia. Ah, Él ya, era el ok, protagonista ya. principal, digamos, y yo Ah, era como el antagonista, el ya. malo, digamos, el mafioso, algo Y así. todo acá en Concepción. Se grabó Se hizo acá. en Concepción, era con un grupo de Argentina y de aquí de Concepción. Ah, buenísimo. Eh, pero el que más me gusta es un corto que dura como 8 minutos, que es extraordinario, que se llama Strogonoff. Pero no es la receta sino que es una historia, digamos, ficción de un cosmonauta ruso que viaja en el tiempo Claro. y llega al 2222 donde el hombre ya destruyó el planeta completo. Y se encuentran Buenísimo. con un cocinero que está loco, o sea, Ya. yo. Curiosamente siempre me dan papel de loco Claro. o de malo. Eh, pero ha sido para mí ha sido muy Entretenido, ¿no? entretenido y Sí. bueno, algunas cosas están en YouTube. La otra vez también me invitaron a un programa de televisión que lamentablemente nunca se hizo, solamente el piloto. Ya. Y porque no estos niños, digamos que son independientes, necesitaban los auspiciadores y Claro, no consiguieron todos los auspiciadores claro. que necesitaban para hacer los 12 programas que se iban a hacer. Entonces quedó el piloto solamente. Qué entretenido, Pero, profesor. Me pero imagino que también hay una cosa pseudo terapéutica también en poder vincularse a estas disciplinas más ajenas quizás a su cotidianidad como académico, como constructor, poder acercarse a estas disciplinas más libres, por así decirlo, dentro de todo, sí, la más verdad es que, creativas. claro, la verdad es que esto de la actuación, fíjate, para mí es complejo, es difícil mientras estoy ensayando. Es un desafío, quizás a veces es Claro, más desafío que por su lo- cotidianidad como, claro, como para mí ingeniero. sí, pues, o sea, yo veo a mis amigos, mi- los otros actores y todos tienen una facilidad para recordar muy, muy buena. Y a mí me cuesta, entonces Claro, por eso ando con mi libreto para todos lados. claro. Eh, por lo tanto, en el proceso, digamos, de los ensayos es complejo. Pero al final, cuando llegamos a fin de año y presentamos la obra, es una satisfacción No, enorme. O sea, tremendo, sí. mira, hemos hecho algunas obras que son infantiles, por Mm, ejemplo, El Mago de Oz, otras buenas, La Remolienda, fue algo espectacular, éramos como 15 los que estábamos arriba. Eh, y la recepción del público es el pago que tenemos nosotros. obvio, claro, O sea, claro, en el fondo eso. claro, De partida son gratis. O sea, claro. siempre en las obras la gente entra de manera Claro. gratuita. Eh, pago que nosotros tenemos, Sí, digamos, por dedicarnos a esto. sí. Eh, Y me imagino que la satisfacción o las emociones son totalmente distintas cuando usted está trabajando en construcción, o cuando termina algún proyecto. Es distinta no, no es otra es cosa. otra cosa, No me es otra imagino. cosa. No, no. Hablando La, de algo terminado. claro, la construcción es otra cosa. Es un tema muy serio Claro. y que tiene que ser muy profesional. Por ahí quizá no Eh, es tan emotivo, evidentemente. no, la verdad es que no lo veo por el lado que no te da la satisfacción Mm, que te puede dar el teatro o la lectura. Es distinto, es con la meta cumplida. Te fijas, nosotros tenemos una actividad que es
en el tiempo, digamos, dependiendo de las obras que tú estás construyendo, y tiene un plazo, tú terminas y la labor cumplida. Sí te permite, como por ejemplo a mí me ha tocado trabajar con empresas extranjeras, particularmente la última que trabajé, yo no trabajaba con ellos, yo estaba, digamos, en una empresa aparte, pero todo lo que hacían ellos pasaba por mí, porque yo representaba una empresa estatal, una empresa china, y aprendí a conocer el funcionamiento del trabajador chino y es espectacular, realmente espectacular. O sea, cuando se habla de que va a ser Dicho de trabajar como chino. Es real, es real, o sea, es increíble, o sea, no tengo ninguna duda de que China va a superar a Estados Unidos, pero Claro. porque tienen una forma de enfrentar el trabajo muy distinta a la nuestra, y trabajan muy bien, definitivamente muy bien. Tengo que pasar al último tema por cosas ya de Sí. tiempo, pero no puedo evitar preguntarle cuando hablamos de estas facetas teatrales que tiene y cuando se la comenta quizás a sus colegas también, ingenieros o a sus estudiantes, ¿cómo es la recepción que siente que hay cuando comenta de esta como otra faceta que tiene? Hay varios que les llama la atención y que eh, da la impresión de que también les gustaría hacerlo. Es Es que una cosa de atreverse quizás. Claro, perderle el miedo, perderle el miedo. Porque es lo que yo le digo a los alumnos, una cosa es el trabajo, que es sumamente importante, hacerlo y hacerlo bien, muy profesionalmente, pero lo otro, el resto es nuestra vida, que es lo que a nosotros nos gusta, y tratar de desarrollarlo, ya sea un deporte, o el arte, lo que sea, pero hacer algo distinto que nos saque del estrés laboral, porque yo siempre lo digo como talla, yo tenía una tremenda melena, una chasquilla preciosa y la perdí con la pega. Es una broma en realidad, pero es para mostrar que el trabajo es serio y muy complejo. Y te puede consumir como la vida. Bueno, yo lamentablemente lo que le he dicho a mis alumnos, que yo lamentablemente he conocido colegas que se han suicidado, o lamentablemente han caído a reclusión, porque de alguna manera este trabajo, cuando uno trabaja independiente, se mueve una cantidad de dinero que no es menor, y de repente si no se tiene los pies sobre la tierra, esto puede llevar a cometer errores. Entonces es serio. Es verdad. Hablábamos al principio, las charlas a propósito de todo esto que estamos hablando con el profesor, las charlas de historia del arte que a usted ha estado realizando, creo que desde este año. El año pasado. Desde el año pasado. En la Escuela de Ingeniería en Construcción, algo evidentemente no muy común, y que me cuente un poco en qué han consistido, cómo ha sido la recepción. Usted es el expositor principal. Mira, esto nació porque tengo un muy buen amigo, mejor amigo en realidad, José Luis, que salió de aquí de la universidad el año 86, muy buen profesional, y él, entre todas sus empresas que ha creado, creó un complejo turístico muy grande, que está aquí en la salida de Concepción. Un día me dijo, ven a conocer, fui a conocer, le dije, oye, ¿por qué no coloca información cultural acá? Y me dijo, ¿de qué tipo? Y yo le dije, mira, no sé, coloca en cada habitación pintura, y explicar la pintura, por qué el pintor, digamos, se inspiró para hacer eso. Y él me dijo, ¿por qué no lo haces tú? Entonces, y ya empecé a hacerlo. Entonces empecé a acumular información, bastante información de distintos pintores. Y a raíz de eso se me ocurrió hacer como una pequeña historia desde mi perspectiva. Te fijas de cómo se fue desarrollando el arte a través del tiempo. Y después, bueno, aquí tenía el tema con los alumnos, que muchos alumnos, digamos, no tenían el requisito de asistencia, ¿ya? Que colocamos los profesores. Y en ese minuto se me ocurrió, ¿por qué no le cambio la asistencia a los alumnos por las charlas de arte? O sea, el que tenga problemas de asistencia tiene que ir a la charla de arte. Y así lo hice. Igual me requiere un poco de tiempo prepararla. Y hice la primera, que justamente fue la historia en el arte. O sea, cómo tú puedes ir viendo la historia del hombre a través de las pinturas, que es muy interesante. La verdad que es muy interesante. Y ahí también le voy hablando de cómo se desarrolló la pintura, la importancia de la Iglesia Católica en la pintura. Claro, voy mostrando. Por ejemplo, le muestro que Miguel Ángel en realidad ganaba una cantidad de dinero impresionante por pintar el techo de la Capilla de Sixtina.
Entonces eso, y también lo que significó las denuncias que fueron, o por ejemplo, qué significaba ser pintor hace unos siglos atrás. Y los pintores definitivamente eran muy bien pagados, Claro. ya sea por el rey, la corte o la iglesia. Eh, entonces, encontré que era una buena forma de hacer que los alumnos asistieran. Y se logró, pues, o sea, Claro. partí el año pasado, al principio del primer semestre, y después hice otra, ya colocando la mitología, que es muy interesante la Claro. mitología, definitivamente muy interesante. Y ahora quiero preparar otra más, también de Eso me mitología. contaban para Sí, noviembre. sí, quiero Ah, preparar bueno. otra, ojalá me alcance el tiempo, porque no es rápido. Qué bueno. Pero es que la mitología es muy interesante. O sea, yo no soy experto en mitología, pero cuando tú entiendes cómo la sociedad se desarrollaba hace varios miles de años, cómo explicaba todo a través de la mitología, a través de la leyenda, en realidad, era leyenda. E incluso eran prácticamente las leyes, o sea, no solamente explicaba la naturaleza, la mitología, los fenómenos naturales, el hombre, sino que también la forma de comportarse de manera verbal, porque no había nada escrito hasta el siglo. Pintores renacentistas, mitología, y nadie podía negarse. Entonces aparece de manera muy fuerte la mitología, que ya estaba, digamos, en la época de los romanos y antes, pero acá ya en el arte, definitivamente, y, y aparece la mitología de una manera extraordinaria. Entonces, hay mucha mitología que está en el arte. Ahora, también hay que entender, que es lo que yo le explico a los alumnos, es que una de las cosas que se solicitaba mucho a través de la pintura eran desnudos femeninos. Claro. Y los desnudos femeninos se podían conseguir a través de la religión, a través, digamos, de pasajes religiosos o la mitología. Y hay pinturas extraordinarias. Entonces, y las leyendas que tú las encuentras en la mitología están, muchas, no todas, pero muchas están. Por ejemplo, por decirte algo, hay una que me encanta, que es el juicio de París, que es el inicio de la guerra de Troya, ¿verdad? Esa tiene una cantidad de representaciones, pero impresionante. O sea, tú te vas a internet y pintura del juicio de París, te van a aparecer 120 versiones distintas. Buenísimo. Entonces, hay mucho material sobre la mitología en el arte. Y mostrársela a los alumnos. Es eso mismo, finalmente el objetivo de estas charlas tienen que ver con algo de educación, de cultura general, o hay un vínculo directo con algún ramo que tienen estudiantes dentro de toda su formación como constructores. En general es un tema cultural general, o sea, y no solamente formación esto, integral. claro, quiero más adelante preparar otra, por ejemplo, el calendario cósmico que desarrolló Carl Sagan, que después modificó Neil deGrasse Tyson, el astrónomo. Quiero llevarlo también un poco a la historia, digamos, nuestra, a la historia, no sé, latina o chilena, y tratar de hacerla y también presentarla, porque creo que es una buena forma de, ¿cómo se llama?, de mostrar la historia, claro, para entenderla, digamos, a través del tiempo. Creo que es bien interesante. Y última preguntita, profesor, antes de ya irnos por el tiempo. ¿Cuál es su visión de la importancia que tiene la formación integral para cualquier... Entonces, es muy fácil acceder a la información, por eso es importante tener esa inquietud. Se me ocurre que en algún momento la gente que no se interese por un poco de información cultural, no sé, quizás no sé cómo decirlo para que no suene, va a ser, digamos que va a ser mejor visto de las personas que tengan mayor información. No, yo me imagino que queda como en una burbuja sin estar desconectado de una realidad, y yo creo que evidentemente
todas las disciplinas tienen que saber, o sea, Lo está relacionarse. diciendo muy bien. Siempre se basó que la información cultural estaba, digamos, para la gente más acomodada, ya que tenía los medios como para poder acceder de manera mucho más fácil a la cultura, y para las clases menos acomodadas no. Pero ahora no. Claro. Entonces ahora nosotros podemos acceder fácilmente a la información cultural. Información democratizada. Y esa es la idea, lo que yo le digo a mis alumnos, que la idea es que aquí los alumnos de la Universidad del Biobío ojalá tengan la mayor cantidad de inquietud posible. Primero son profesionales integrales, después ya vienen los títulos. Claro, o sea, lo que yo le digo, que digan que todos los profesionales de la Universidad del Biobío, todos, no solamente los que nosotros, que son muy buenos profesionales, y además tienen tema de conversación. Nicolás Salazar Proboste está hoy día con nosotros. Muchas gracias, profesor. Muy buena conversación, se nos pasó volando el ratito. Qué interesante y qué importante también poder destacar esta iniciativa. Lo felicito también por desarrollar esta inquietud en el caso del teatro. Está muy lindo, qué bueno que también lo pueda traspasar también a los estudiantes. Me imagino que hay muchos talentos dentro de la escuela, en ingeniería, también en las otras escuelas que tenemos en la facultad, que tienen muchos talentos y que no solamente quieren pasarse su vida solamente dedicándose a su trabajo con sus títulos. Así que creo que este tipo de conversaciones son muy y quiero aprenderlo, o sea, después quiero seguir con la mitología china, que no sé nada. Eso hasta el final hay que mantenerlo. Claro. Y la egipcia, que sé muy poco la egipcia y la encuentro también extraordinaria, pero voy por parte. Buenísimo. Gracias por hablar también de esta otra faceta fuera de la ingeniería. Nosotros nos escuchamos en un próximo episodio de En Contacto Arte y Cultura desde los estudios de Radio BB, a quienes agradecemos siempre el trabajo que estamos haciendo colaborativo. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez, nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias.